Aprovechando nuestro regreso a Europa y con la sorpresa de encontrarnos un excepcional y cálido invierno, ponemos rumbo a Bratislava, la capital de Eslovaquia, una ciudad mucho más pequeña, discreta y anónima que Praga y Budapest. Afortunadamente, Eslovaquia es una de esas grandes desconocidas en Europa, con una pequeña población que supera ligeramente las 5 millones de almas. Venturosamente se muestra como nos gusta a nosotros, una ciudad sin mayores influencias externas, una urbe bastante blindada de la inmigración y al turismo de masas. Caminar sin mayor rumbo por las calles de Bratislava nos regala una suerte de quietud. Todo funciona sin excesos, el paso de los peatones, la intensidad del tráfico e incluso la pulcritud de sus calles y edificios. Simplemente una visión ordenada y de mesurada precisión. México? What do you think about? I think about a very rich culture, to be honest. Para aquellos, la mayoría, acostumbrados al occidente conocido y habitual, donde lo normal y los colorinches son la norma, llegar a Eslovaquia les resultará algo nuevo, una suerte de recuerdo y nostalgia que evoca todo aquello que es correcto. La seguridad es una de las principales características de Eslovaquia. Es que el país ha experimentado una paz y estabilidad constante en las últimas décadas. Lo que ha permitido a sus residentes vivir con tranquilidad y estabilidad, una realidad absolutamente inimaginable para otras latitudes del planeta. Mexican food, definitely, and I have 2 best friends who are in Mexico right now. Es que aquí la existencia transcurre de forma tranquila y despreocupada, motivo por el cual Occidente y sus medios hablan poco de estos países con modelos conservadores y tradicionales. Las personas llevan una vida correcta y relajada. Los eslovacos son amables, acogedores y algo curiosos, cosa que los predispone siempre a una espontánea buena plática. Sun, sea, cactus. No hay presiones ni imposiciones de ningún tipo, pero aquí el silencio y la mesura parecen ser patrimonio nacional. Las personas en Eslovaquia valoran la tranquilidad en todos sus aspectos. Una de las cosas que tienen que lidiar inevitablemente los locales es el clima invernal. De este último quizás nazca la simpatía por la cultura latinoamericana y sus postales tropicales. Pero fuera de esto y la devoción por la comida mexicana,
su conocimiento, curiosidad e interés no trasciende mucho más lejos. Lo más difícil de emprender aquí en Eslovaquia ha sido, yo creo, el idioma y la diferencia de culturas. Este es mi changarro, mi restaurante mexicano, Mezcali. Vengan. Eslovaquia se caracteriza por sus valores tradicionales. Un país blindado y acorazado fuertemente de malas visiones e invasivos arcoíris. Un lugar donde lo correcto es simplemente lo normal, aquello definido por la simple comprensión de lo adecuado. El país tiene una suerte de hermano siamés del cual fue separado. Eslovaquia y la República Checa son dos estados diferentes, pero que antes formaban parte de la antigua y nostálgica Checoslovaquia. A pesar de compartir una historia común y similitudes culturales, ambas naciones tomaron caminos muy diferentes. Estos dos hermanos podríamos compararlos con Caín y Abel. Los checos se inclinaron más por un estilo de vida moderno y sus consecuencias, mientras que los eslovacos por un modelo conservador discreto y agradable. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de unos pocos días en un próximo video. Chao.